tal, Avisaí? ¿Cómo has estado? Nuevamente me da gusto saludarte aquí a la distancia, desde acá, desde Georgia, Estados Unidos, ¿no? Hasta allá, hasta Guadalajara. Como siempre, es un placer tomar estas conversaciones entre nosotros, porque pues siempre sacamos algo positivo, ¿no? Obviamente nuestra palabra no es la última, pero sí nos puede dar algo, ¿no? En el que podamos nosotros analizar y podamos emplear en nuestra vida, ¿no? Ese es el propósito de sacar a luz estas conversaciones para que la gente que nos escucha, la gente que nos ve a través del YouTube o de otras plataformas, pues pueda de alguna manera entretenerse y también, ¿por qué no aprender, ¿no? Aprender también de estas pláticas. Hace unos días hablamos acerca del servicio del líder, del liderazgo o del jefe. Qué importante es el servicio en la sociedad, en cualquier ámbito, en cualquier rama, donde quiera que uno viva, ¿no? Ya sea en la política, ya sea en alguna empresa, ya sea en tu comunidad, o incluso, ¿por qué no?, en la religión, ¿no? En la iglesia, en la congregación. Qué importante es el servicio del ser humano. Entonces, redundando en esto y ampliando esto, ¿qué podemos ahora sacar a relucir acerca de esta conversación que ya tuvimos pasada? Puedes explicarnos, Abisaí, en qué consiste ahora el servicio o el liderazgo o la diferencia entre un jefe y un buen líder, o de aquel que realmente sirve a los demás y de aquel que es servido de los demás. Adelante, Abisaí, es tuyo la palabra. Sí, me da gusto reanudar estas pláticas, estas conversaciones, Ujú. porque es provechoso. Incluso un principio bíblico, ¿no? Dice, exhortaos, animaos unos a los otros, exhortándonos, provocándonos al amor y a las buenas obras. Ujú. Entonces, ese es el propósito de estas conversaciones, provocar una buena obra, provocar una buena actitud y motivar Estimulación. hacia cosas positivas. Ujú. Eh, es muy importante el tema del servicio, Joa, porque la sociedad en general es lo que más necesita. Líderes que tengan vocación de servicio. De hecho, Ujú. no hay líder si no tiene vocación de servicio. Ujú. El servicio es una práctica que te acerca más a Dios. Y fíjate que empiezo con esa filosofía o con ese punto de vista porque pensamos que servir es de Ajá. esclavos, porque pensamos que el servicio es de castas inferiores o de clases sociales o políticas Ajá. inferiores, que el superior es el que manda, que el superior es el que solamente es el ejecutivo Ujú. Debe ser y que servido. el servicio y el ser servido y el servicio es de los inferiores. Y acuérdate que en la plática anterior concluimos que el que quiera ser grande debe de ser primeramente un buen servidor. Ujú. Y en la milicia, en la filosofía militar, hay también un principio que el que quiera mandar debe de aprender a Ujú. obedecer. Entonces, el concepto de servicio, de obediencia, se ha distorsionado en el siglo XXI, de tal manera de que ahora se cree que tienes que prepararte, tienes que educarte para ser jefe, para ser líder, entre comillas, sin entender realmente lo que es un buen liderazgo. ¿Y qué vemos en la sociedad? Gente apática, indiferente, no trabajan en equipo en las organizaciones, es más, no saben lo que es trabajar en equipo, no saben lo que es tener un liderazgo común,
una mente unificada en las organizaciones, le llamamos nosotros organizaciones inteligentes, donde hay una mente maestra, y la mente maestra es la visión y la visión compartida y los principios compartidos de la organización. Ya no existe eso. Ok. Y entonces se va perdiendo la, la, la vocación de servicio y es necesario volver a los principios y remarcar este tema como muy importante, Joan, el Ok. tema del servicio. Muy bien. Eso es por una parte. Por otra, respondiendo directamente a tu pregunta, contestando directamente a tu pregunta, la diferencia entre un líder que sabe servir, un líder que aprendió a servir y que sabe que el servicio es una actividad de las más grandes acciones que puede hacer el ser humano, porque si el ser humano, si el individuo, si la persona no sabe servir, es porque no sabe a qué vino a vivir. Vivir sirviendo es el sentido más profundo de vivir. Ujú. Se vive sirviendo a los demás, de una o de otra manera, pero se vive sirviendo a los demás. ¿Y cuál es la diferencia entre el líder que sabe servir y un jefe? Muy sencillo, voy a tomar varios aspectos, dos o tres aspectos importantes. Por ejemplo, el, el simple jefe el, trata de mantener estabilidad en una organización, estabilidad en una organización, mientras que el líder es el que desarrolla, el que Ujú. cambia, el que mejora, lo que le llamamos nosotros mejora continua, que es Ujú. un proceso de la calidad. Ok. Eh, el jefe común y corriente, porque hay más jefes corrientes que comunes, trata exclusivamente lo que la estructura y la tarea le dice. Es decir, ¿sabes qué? Tu trabajo es administrar el, los dineros, administrar los recursos económicos, exclusivamente los recursos económicos. Solamente los dineros, porque para eso lo contrataron y así está dentro de la estructura del organigrama de la Ok. empresa, ¿no? Yeah. Mientras que el líder se enfoca no Ah. solamente al dinero o al manejo de las finanzas, el líder se enfoca a la relación con las personas Ujú. y a las personas las trata como el capital más importante de la empresa. Es un líder, el líder tiene visión, el líder está consciente de una misión también que tiene que trascender en la organización y la organización en la sociedad. El jefe mira a corto plazo las cosas, lo Ujú. de ahorita, lo de mañana, lo de para el próximo domingo, a más su vista no es a largo plazo, sino a corto placismo. Todo lo urgente, lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos este problema y hay que solucionarlo y se acabó. El líder ve las causas del problema, ve y examina que en el futuro no se repitan las causas y los problemas, porque dijimos que un problema no resuelto se convierte en conflicto y un conflicto no resuelto se convierte en crisis. Ujú. El líder ve a largo plazo, Ok. ve el futuro, Sí. el líder ve el mañana, el líder
tiene una mirada periférica. Por Ujú. eso se le llama líder, Ay, porque es el que tiene la visión más alta y más grande en una organización. El administrador está ahí como jefe, jefe administrador nada más, y lo pone la organización. Y su autoridad es organizacional, su autoridad es institucional. ¿Por qué? Porque yo te respeto porque eres el gerente, porque eres el director, eres el supervisor, y pues, lo puso el jefe y la organización. Y en el organigrama te debo de respetar, porque si no fueras el jefe, te parto la cara. Si no fueras mi director, en este momento te pateo. Pero como eres institución, entonces yo respeto a la institución y no te digo nada. El ujú, líder se gana otro tipo de respeto en su calidad moral. Se gana el respeto por su habilidad, su capacidad. Se gana el respeto por su servicio a los demás. ujú, Se gana el respeto porque tiene la habilidad de manejar los problemas y los convierte en oportunidades de crecimiento. El líder tiene ética personal, moral, y cuando decimos tiene autoridad moral es porque es un líder. Ningún líder, ningún líder tiene autoridad moral. Y cuando pierdes la autoridad moral, dejas de ser líder. Entonces, en las instituciones globales, en las instituciones mundiales de clase mundial, el líder tiene dos tipos de autoridad, digamos. En él está la autoridad institucional de la organización, porque es el director del, del consejo administrativo o el jefe del directorio o es el director de la empresa, el jefe de, pero también tiene la autoridad moral, ujú. ética, que le respalda para hacer y mandar que hagan las cosas. Entonces, la sociedad requiere no de jefes, requiere y demanda Líderes, líderes. líderes, Eso sí, es sí, en sí. términos generales, por eso es importante este tema. Sí, sí, en un mundo en el que vivimos un mundo caótico, ¿no? En una sociedad en la que, pues, se necesita alguna dirección en el mundo en que vivimos, pues se necesita precisamente un buen liderazgo, ¿no? ¿Qué piensas de este pensamiento? Dice, un líder es la persona capaz de influir, capacitar, asesorar y guiar a otras personas hacia el logro de sus objetivos. No, ese es un líder, ¿no? Un líder, mira, hay otro pensamiento, otro enfoque que va directamente relacionado con lo que acabas de leer. El líder manda haciendo las cosas y el líder ordena porque sabe cómo se hacen las cosas. Decía mi papá, decía, si quieres barrer, debes de barrer bien, si no, no barras. Ujú, Y entonces yo le decía, pero ¿cómo barro? Como diciendo, deja la escoba y deja de barrer. Pero ujú, él agarraba la escoba y me decía, así se barre. Con la mano derecha así, con la mano izquierda así. Y así, y no se bota, se arrastra y se medio, porque si no, botas la basura, botas el polvo y vuelve otra vez el mueble o la cocina o el patio. Entonces él sabía barrer. ujú. Entonces era mi líder. Cuando me ordenaba, limpia la mesa, lava los trastes, lava tu ropa, plancha tu camisa, me decía cómo hacerlo, porque era el líder de la casa. Igualmente, este ejemplo lo podríamos extender a todos los ámbitos laborales, institucionales, organizacionales y sociales de nuestro tiempo. El líder ordena porque sabe hacer las cosas. El líder corrige porque sabe cómo se deben de hacer las cosas y manda con el ejemplo. Ujú, El líder, más que empujar,
porque el jefe, ¿sabes lo que hace en la organización? Empuja, obliga. Tú tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana. A las 7, oiga, pero a las 7, y tú sabrás, pero a las 7. Te empuja, te No te orienta, no, 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 coerciona, no te te capacita, obliga. no te enseña, no te fomenta en ti ese buen principio de la puntualidad. Exactamente. ¿Y sabes a qué horas llega el jefe que no es líder? El jefe te obliga a llegar a las 7 o a las 8 a la entrada del turno, a las 3 de la tarde, qué sé yo. Y él llega a las 4 de la tarde o a las 9 de la mañana, tranquilo, después de haber almorzado en su casa, tranquilamente, porque él es el jefe. Es Sí, más, te obliga a ti a checar tu huella digital o tu tarjeta, en fin. Las empresas ya se han modernizado o con el de tus ojos, en fin, y la computadora hace todo lo demás. Las aplicaciones de inteligencia cibernética o artificial hacen todo lo demás. Y todo está checado, a qué horas, a qué minutos, segundos, entraste, saliste, en fin. Y el jefe hace lo que quiere. ¿Sabes qué autoridad tiene sobre sus súbditos o sus trabajadores o empleados? No tiene ninguna autoridad, cero autoridad. Esa compañía o ese módulo, o esa planta o esa fábrica o esa institución está condenada a morir. Entonces el jefe inspira, líder. perdón, el líder inspira, el Ujú. jefe obliga, Sí, el sí, sí. jefe coerciona, amenaza y el líder inspira. Sí, sí, Fíjate que eso es bonito ok. y eso es en todas las organizaciones. En todos los ámbitos, definitivamente, mira, el tiempo va avanzando muy rápido. En lo que hemos concluido, hemos aprendido esto. En lo que he concluido, pues, lo que he aprendido, lo que has dicho, quiere decir que el jefe manda porque la institución lo puso. El líder sirve a la institución. Es correcto. Es diferente, ¿no? Ahora, en cuestiones de sabes que siempre terminamos cerrando con un texto importante, un texto bíblico que nos pueda orientar a la... Pues todo mundo, la mayoría son cristianos, ¿no? Que nos escuchan aquí en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes decir respecto a eh, la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a al Muy liderazgo, bien. al En cuanto servicio? al liderazgo, en la Biblia tenemos al líder por excelencia que se llama Jesús de Nazaret. Ujú, Jesucristo, Jesús el Cristo, o sea, Jesús el ungido, el Mesías. Jesús de Nazaret fue un gran maestro, un gran líder, y es el líder por antonomasia, por excelencia. El líder llamado Jesús nos enseñó cuál es el principio más sublime de, de liderazgo. Y él dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. ujú, Tú sabes que incluso doy mi vida por ti. ujú, Apacienta mis ovejas. ujú. 3 veces le cuestiona a Jesús, ¿me amas? Y 3 veces contesta de diferente manera el apóstol Pedro. Y Jesús le recalca para que se le grabara en el inconsciente, apacienta mis ovejas. ¿Qué cosa es apacentar? Cuidar. Apacentar es tolerar. Apacentar es alimentar. Apacentar es cuidar, proteger. Apacentar es alimentar, repito, sustentar, vigilar. Y cuando dice apacienta mis ovejas, significa que se convierte en un líder necesario para la comunidad.
Y el líder necesario para la comunidad es el que apacienta, no es el que se sirve de las ovejas. Un pastor, un buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, un líder antepone sus intereses a los intereses de la iglesia o de la comunidad. Un buen sacerdote, un buen pastor, un buen obispo, un buen predicador, pero anciano de la iglesia, porque en diferentes congregaciones se les llaman pastores, obispos, sacerdotes, en fin, según la profesión religiosa que tengan, pero este tipo de liderazgos religiosos debe de tener presente que lo más importante es anteponer los intereses propios, porque dice su vida da por las ovejas. Y cuando dice su vida da, es anteponer todo, incluso tu propia vida. Ujú. En eso resume el liderazgo por excelencia. Tu vida das por tu grey, por las ovejas. Ese es el buen pastor. Oh, Desafortunadamente, vemos en algunas congregaciones, en algunos grupos religiosos, en algunas denominaciones evangélicas, vemos de que los pastores, en lugar de servir a la grey y que la vida de ellos la pongan al servicio de la grey, se sirven de la grey, exprimen a la grey, ordeñan a la grey, sí, sí, sí. trasquilan a las ovejas y se sirven para sus intereses mezquinos y personales de la nobleza de las ovejas de la grey. Y son jefes de organizaciones, de templos, de iglesias, pero no son líderes. Por eso la gente se les va. Por eso la gente se les va o la gente acude muy poco a esas congregaciones porque en lugar de escuchar a un líder, alguien que sirve a la grey, van y escuchan a el pastor, al ministro que Al sabe la jefe. grey, Sí, que sí, se sí. sirven de ella, ¿no? Fíjate, Entonces, entonces, no en lo que, asisten. claro, no es saludable esa actitud del guía, ¿no? Del que dirige. Entonces, si eso es apacentar, lo que acabas de decir, es cuidar, tolerar, velar, ver lo que se necesita. Si el pastor no cumple, o el ministro, o el guía no cumple con sus funciones que se le ha otorgado Cristo o la institución, entonces, ¿qué pasa? Entonces, quiere decir que la iglesia es que lo apacienta a él. Pasa a ser apacentado por la Sí. iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia o la congregación tiene que tolerarlo, tiene que soportarlo, tiene que cuidarlo, tiene que callar, no le digas nada y tiene que considerarlo. Entonces, en vez de apacentar, pasa a ser apacentado por la grey. Eso es triste, ¿no? Ahora otra. Y fíjate una cosa muy importante. Yo diría que nos volvemos entonces cómplices de los malos líderes y aparceros, porque estamos en contra del evangelio si aparceramos a pastores malos. Si aparceramos a líderes malos, a ministros malos, somos nosotros cómplices y aparceros, porque eh, es algo triste que estés tolerando a alguien que no hace su trabajo. Los ministros te dicen, vengan al culto, ellos no asisten. Vengan a sus cultos públicos dominicales, ellos no asisten, o asisten tarde, o no van simple y sencillamente. En los cultos ordinarios no ves a la esposa del ministro, no ves al pastor al tanto que si están o no están, y nos imaginamos que les vale un soberano cacahuate la salud emocional y mental, espiritual de la Grey, y por eso no están en los cultos, pero eso sí, en los cultos principales, en las misas principales, señores, vengan. Hermanos, vengan, porque si no vienen, el reino de los cielos se cierra para ustedes. Y ellos, con su ausencia, nos están diciendo, esto es mentira lo que les estoy diciendo. Hay una gran contradicción. Y la Grey los está parcerando. Y eso está en contra de un reglamento apostólico. El apóstol Pablo le decía
en la carta a los Hebreos, que tenemos que considerar, tenemos que vigilar la conducta de nuestros pastores, de nuestros líderes. Ujú. Sí, Fíjate sí, ahí ese lo punto, es dice, muy importante ese punto. por ahí está en Hebreos 13, ¿no? El Hebreos, sí, en A Hebreos ver 13, si lo 7 buscamos y 8. rápidamente, 13, 13, 7. Fíjate. Si me permites, Ujú. acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, acuérdate de ellos, ¿no? Sí, Y lo dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. en el acto de considerar significa evaluar, Ujú. evaluando. Sí, Vas sí, a sí. evaluar, porque hay líderes religiosos que dicen, es que yo estoy aquí porque represento a la institución me puso, la organización me puso, el presbiterio me puso, el obispo me mandó, el pastor me mandó. Ok, pero Sí, la Grey está obligada a evaluar la conducta de su líder. sí, hacer un Está obligada a análisis. considerar la conducta. ¿Y cómo evalúo la conducta de un pastor? Es ¿Cómo analizando. evalúo la conducta de un líder en los resultados? En los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Nivel de espiritualidad en la iglesia, nivel de perseverancia y asistencia en las prácticas colectivas, que sean miembros activos y permanentes de la congregación, en el crecimiento físico, geográfico y en el crecimiento en el conocimiento de la palabra. Entonces, geográficamente van creciendo, hay misiones, hay más congregaciones, el evangelismo crece, crece la propaganda del evangelio, crece la congregación, hay más adeptos, más bautismos, nivel de espiritualidad, más consagración, qué sé yo. En eso voy a considerar y calificar el éxito de la Sí, sí. conducta de un Así líder. es. Considerar es analizándolo con atención. Entonces Analizando. tengo que analizar cuál ha sido la conducta. Entonces, si Exacto. es en su conducta, por causa de esa conducta, por su soberbia, por su despotismo, por su, ¿cómo se llama? Eh, Narcisismo. narcisismo, por su pereza en muchas cosas. Entonces tengo que ver la conducta, tengo que analizarlo. Y tengo que Exactamente. considerarlo. Pues dice, de los que os hablaron, os predicaron, pues da a entender el apóstol, creo yo, de que eran unos buenos predicadores porque dice, imita su fe. Entonces, Eran grandes eran predicadores, grandes que exactamente. habían entregado su vida al Es correcto. servicio de la iglesia, ¿no? De lo contrario, pues no hubiera dicho, pues no lo imitan ni siga su camino de él, ¿no? Porque de otra manera sería como una predicador fariseico, hace lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Así lo dijo Porque nada más Jesús, el dicen, gran pero líder. no hacen. Entonces, no Exactamente. tienen, como decías anteriormente, no tienen la autoridad moral para, para para decidir sobre muchas cosas. Mira, Abisaí, se nos llegó el tiempo otra vez. Fíjate, cuando estamos en el mero apogeo, se nos termina el tiempo. Pero ya habrá tiempo de seguir platicando, ¿no? Claro, Y estas claro, claro. conversaciones. Claro que sí. Repetimos, esto es con la intención de mejorar, con la Tenemos segundos, intención, tenemos con la segundos. intención de mejorar y con la intención de despertar ideas, despertar sentimientos positivos